Bueno, vamos a dar inicio con la presentación del tema de reglamentos técnicos obligatorios de seguridad. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez Núñez y vamos a iniciar con la parte introductoria del tema. Bueno, en nuestro país la seguridad y salud en el trabajo es un derecho de las personas que viene incluido en la misma Constitución Política del Estado, en el cual se establece que los ciudadanos bolivianos tienen reconocido el derecho al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Este deber irrenunciable se ha traducido con los años en la elaboración de leyes y otras normas que tienen por objeto la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos a los que está expuesto con ocasión del ejercicio de sus labores. A continuación se pueden mostrar algunas de las principales normas bolivianas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, aprobada por Decreto Ley número 16998, y se trata de la principal norma del país en materia de seguridad y salud ocupacional. Tenemos también la Ley General de Trabajo, del 8 de diciembre de 1942. Consagra el deber de prohibición por parte del empresario, la protección a la salud y vida en el trabajo, la responsabilidad patronal en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El Decreto Supremo número 2348 también, del 18 de enero de 1951, en el cual se establece el Reglamento Básico de Higiene y Seguridad Industrial, y también el Decreto Supremo del 21 de junio del 97, por el que se aprueba el reglamento sobre la bioseguridad con la finalidad de que se minimicen los riesgos para prevenir los impactos ambientales derivados de los agentes biológicos. Sin embargo, para el presente trabajo nos basaremos sobre todo en la Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, dado que es la principal en tema de reglamentos de seguridad y que toca varias situaciones de riesgo a las cuales está expuesto él o la trabajadora. Pasamos a continuación a, a presentar las definiciones básicas que tiene el tema, los cuales los principales términos relativos a la seguridad y salud de los trabajadores vienen legalmente determinados en el decreto ley ya mencionado 16998, los cuales vamos a presentar los más importantes. Tenemos como primer lugar el lugar o centro de trabajo, que es todo aquel sitio donde el trabajador desarrolla sus actividades. Seguridad industrial u ocupacional, que es el conjunto de procedimientos, normas de naturaleza técnica, legal y administrativa orientado a la protección del trabajador y los riesgos contra su integridad física y sus consecuencias. El riesgo industrial u ocupacional es un estado potencial de origen natural o artificial que es capaz de desencadenar un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Tenemos el acto inseguro, que se trata de una acción o exposición innecesaria del trabajador al riesgo susceptible de causar un accidente. La inspección es una función de naturaleza técnica legal cuya finalidad es constatar el cumplimiento de las disposiciones y normas vigentes. La lesión es la disfunción o detrimento de una función corporal causada por un accidente o enfermedad ocupacional. Las lesiones pueden ser leves, graves o fatales. Las leves son aquellas que, aun siendo necesaria la aplicación de primeros auxilios o atención médica, no hace que el trabajador pierda una jornada de trabajo o más. La lesión grave, por otra parte, es la que produce una incapacidad laboral que hace perder al operario uno o más jornadas de trabajo. Y la lesión fatal es la que produce el fallecimiento del trabajador. Y finalmente tenemos la investigación de accidentes, que es la consecuencia metódica que se observa en el trabajo de un agente teniendo en consideración las condiciones existentes previas del accidente. Pasamos al ámbito de aplicación. En cuanto a su aplicación, se puede establecer que la misma es de aplicación a toda actividad en la que se ocupe a uno o más trabajadores por cuenta de un empresario, persiga o no la actividad de fines de lucro. Las administraciones públicas competentes, en este caso en nuestro país, las principales cuyas funciones se enmarcan dentro de la disciplina de la seguridad y salud ocupacional son los siguientes. Tenemos al principal, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial, lo, cuyos objetivos son de perseguir y promover políticas y acciones para asegurar una adecuada relación laboral.
y el Instituto Boliviano de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene por objeto el análisis y estudio de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se mencionarán algunas obligaciones y deberes que tiene el empleador en tema de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Tiene el deber de adoptar las medidas de orden técnico necesarias para la protección de la vida, así como la integridad física y mental de los trabajadores a su cargo. Además, garantizar que los centros de trabajo a su cargo disponen de una estructura sólida y que presentan unas condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad adecuadas. Debe controlar que las maquinarias, equipos, herramientas, accesorios y otros elementos en uso reúnen sus respectivos requisitos mínimos de seguridad. Debe instalar a lo largo de las dependencias de los centros de trabajo los equipos necesarios para la prevención y lucha contra incendios. Debe proveer a los trabajadores los equipos protectores para la respiración cuando estos estén expuestos a atmósferas contaminantes. Proporcionar un nivel de iluminación adecuado que garantice todas las actividades se desarrollan en condiciones de seguridad y proveer y mantener la ropa de trabajo y los equipos de protección individual pertinentes para que se proteja al personal expuesto frente a riesgos derivados de sustancias peligrosas, radiaciones, niveles de ruido y otros. De igual forma, proporciona instalaciones sanitarias mínimas para la higiene y bienestar de sus trabajadores, como duchas, baños, etc. Igualmente debe señalizar los lugares de trabajo debidamente y de acuerdo a la normativa. Debe promover la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos laborales y mantener en el lugar de trabajo uno o más puestos de primeros auxilios. A continuación, se mencionarán algunas obligaciones y deberes que en este caso tienen los trabajadores, que es el de preservar su propia salud y seguridad, así como la de sus compañeros de trabajo, cumplir en el centro de trabajo con las instrucciones y enseñanzas recibidas por parte del empresario sobre seguridad, higiene y primeros auxilios. Previamente a sus tareas también debe examinar el lugar de trabajo y los equipos a utilizar a fin de asegurar su buen funcionamiento y detectar posibles riesgos. Además, debe utilizar obligatoriamente los medios de protección personal otorgados por el empresario y asegurar su buen estado de conservación. Igual debe manipular los equipos, maquinarias, aparatos y otros elementos de manera correcta y evitar la manipulación de estos equipos si no son de su habitual manejo y conocimiento. Debe someterse a la revisión médica previa a su incorporación al trabajo y a los exámenes periódicos que se determinen. Y, finalmente, informar inmediatamente a su superior jerárquico sobre toda avería o daño en la maquinaria o instalación de trabajo. Pasamos a la evaluación de riesgo. Una de las obligaciones principales del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo consiste en identificar y evaluar los riesgos ocupacionales que se presenten en el mismo y a los que está expuesto el personal. Es por ello que el empresario debe llevar a cabo todas las medidas técnicas necesarias para la protección de la vida, la integridad física y mental de los trabajadores que están a su cargo. Como ejemplo, tenemos que en los casos en los que el trabajador esté expuesto a los riesgos de ruido ocupacional o vibraciones, el empresario debe asegurar que estos riesgos son evaluados debidamente por personal capacitado. En cuanto a la planificación de la actividad preventiva, consiste en determinar las medidas a implantar para eliminar, reducir y controlar los riesgos, incluyendo la designación de responsables para llevarlas a cabo, los recursos humanos y los materiales necesarios para su ejecución y seguimiento, así como los plazos para su implantación. Y aunque no esté dispuesto en nuestro decreto ley 16998, el empleador, por sus obligaciones ya mencionadas de adoptar medidas necesarias para la protección del personal, debe llevar a cabo un trabajo previo de planificación que asegure una implementación eficaz de las medidas preventivas que se pretende adoptar. En cuanto a la organización de la actividad preventiva, las empresas deben constituir en sus centros de trabajo servicios preventivos de medicina y de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, atendiendo a los índices de accidentalidad ocupacional, la naturaleza y las características de la actividad y el número de trabajadores expuestos.
los cuales operarán bajo la supervisión de un médico especializado. Estos servicios médicos de la empresa cumplen con algunas funciones muy importantes, como determinar las condiciones de salud de los trabajadores, eh, analizar los posibles efectos y consecuencias que puedan conllevar los agentes nocivos en el personal, detectar las manifestaciones iniciales de las enfermedades en los trabajadores, cumplir con la elaboración de los formularios de accidentes de trabajo, investigar las causas que motiven la materialización de accidentes y enfermedades en el centro de trabajo, debe desarrollar programas preventivos, en este caso los departamentos de higiene y seguridad deben desarrollar estos programas para evitar el riesgo de accidente y deben promover e inculcar la utilización de los equipos de protección individual entre los trabajadores. En cuanto a la formación, el personal o al personal debe ser impartida en todo caso de forma previa al inicio de sus trabajos. Asimismo, los trabajadores deberán ser instruidos de nuevo en caso de que se produzcan alteraciones importantes en las condiciones de trabajo que impliquen la aparición de nuevos riesgos o de mayor peligrosidad de los que ya existen. La impartición de las sesiones informativas puede ser delegada a una empresa especializada que ofrezca cursos de formación específico cuando la empresa no disponga de un servicio propio de seguridad e higiene industrial. En el tema de información, existe la obligación por parte del empresario de indicar al trabajador de manera apropiada los peligros que entraña la utilización de las máquinas y las precauciones que el empleado debe adoptar. De igual manera, el empleador debe informar sobre los riesgos y las medidas preventivas que debe adoptar en aquellos casos en los que el trabajador esté expuesto a los riesgos derivados del trabajo con sustancias peligrosas, eh, sustancias inflamables, combustibles, explosivas, sustancias corrosivas, infecciosas, etc. En la disposición de los trabajadores a lugares y locales de trabajos específicos. Existe la obligación del empleador de poner a disposición de los trabajadores una serie de espacios, lugares de trabajo y otros a fin de proteger su seguridad, salud y bienestar de la plantilla a su cargo. Estas obligaciones se establecen en referencia a la alimentación, en la cual la empresa está obligada a proporcionar a sus trabajadores las facilidades para la obtención en sus dependencias o cerca de ellas de alimentos básicos para los trabajadores. Además, pueden brindar también comedores donde se sirven de alimentos en condiciones de higiene, calidad y precios adecuados para los trabajadores. En cuanto al tema de viviendas, en los casos en los que por la ubicación de los trabajos a realizar el empresario debe facilitar de forma temporal a sus empleados estas viviendas y deben contar con los siguientes requisitos. Deben tener un espacio mínimo por persona de 6 metros cuadrados, deben contar con abastecimiento de agua potable dentro de la vivienda, sistemas adecuados de alcantarillado y recogida de residuos, además de cocina, baño, un sistema de ventilación, luz natural e iluminación artificial. Locales e instalaciones de trabajo. Los requisitos que deben cumplir los locales e instalaciones a efectos de garantizar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores que en ellos operen son los siguientes. Las edificaciones de trabajo deben tener como mínimo 3 metros de altura desde el piso al techo. El número máximo de personas que se encuentren en un local no podrá exceder la media de una persona por cada 12 metros cúbicos. En los locales de trabajo, el espacio físico será racionalmente asignado a usos específicos, tales como áreas de circulación, trabajo, almacenamiento de materiales y servicios. Las escaleras, plataformas, rampas y otros deberán ser diseñados y dispuestos de acuerdo a la normativa de seguridad. Toda abertura permanente o temporal debe estar debidamente protegida y señalizada para evitar caídas de personas o materiales. En los trabajos subterráneos, galerías, callejones, salones, socavones, topes, chimeneas y otros, deben reunir condiciones mínimas de dimensionamiento de acuerdo a estudios técnicos que permitan el trabajo, tránsito y transporte de materiales de manera segura. Los patios deben ser nivelados, drenados y disponer de puertas de entrada y salida independientes. Por otra parte, los requisitos o las protecciones instaladas cerca de aberturas practicadas eh,
en el piso o en las paredes, así como en las pasarelas, lugares de trabajo elevado y otros. Para prevenir la caída de personas deben ser de material de buena calidad, deben tener una altura de 1,15 m. Los plintos deben estar o tener como mínimo 15 centímetros de altura y estar sólidamente asegurados. Los requisitos para las vías de acceso y comunicaciones indican que toda mina subterránea debe tender a contar por lo menos con 2 vías de acceso a la superficie debidamente señalizadas y separadas entre sí con un mínimo de 30 metros. Como podemos ver ahí en la imagen, esa distancia debe cumplirse en la mina. Las chimeneas, zanjas y caminos abiertos en la superficie o interior de todo trabajo subterráneo deben estar protegidos por barandas o parrillas para evitar la caída de personas o materiales. Las vías de acceso para el personal y transporte deben garantizar el tránsito simultáneo y contar con zonas de refugio cada 25 metros del trayecto. Las escaleras que deben contar con 5 metros de longitud como máximo, y en minas con una superficie mayor a los 1000 metros se debe contar con un sistema de comunicación telefónica con la superficie. En cuanto a los requisitos generales de la ventilación, se recomienda que los locales de trabajo deben mantener por medios naturales o artificiales unas condiciones atmosféricas y de ventilación y renovación de aire adecuadas, en la cual el suministro de aire respirable debe contener como mínimo el 18% de oxígeno en el aire. Medidas de los locales e instalaciones contra el riesgo. Bueno, todos los lugares de trabajo deben disponer de los medios mínimos necesarios para garantizar una efectiva prevención y lucha contra incendios. En función del riesgo existente de incendio en el centro de trabajo, ya sea por la naturaleza de la actividad, los riesgos a ella asociados, el almacenamiento de materiales combustibles o inflamables, etc., las instalaciones se pueden categorizar de la siguiente manera. Tenemos las instalaciones de bajo riesgo, que son zonas donde se almacenan o se manejan materiales que arden lentamente. Tenemos instalaciones de riesgo moderado, que son zonas donde se almacenan o se manipulan materiales que arden con una rapidez moderada. Y finalmente tenemos las instalaciones de alto riesgo, que son zonas donde se almacenan o se manipulan materiales que pueden arder con extrema rapidez y cuyas emanaciones tóxicas o explosiones constituyen un riesgo especial. En función de la categoría de riesgo asociada eh, a las instalaciones, todos los lugares de trabajo deberán contar, de acuerdo al tipo de riesgos de incendios que presenten, con los siguientes medios de lucha contra incendios. Deben contar con abastecimiento suficiente de agua a presión, hidratantes y accesorios, rociadores, extintores portátiles, un sistema de alarma, un plan interno para la prevención de lucha y lucha contra incendios, contar con señalización adecuada, ya que todos los riesgos de incendio, explosión o emanaciones tóxicas deben contar con señalizaciones mediante carteles u otros medios similares que indiquen las precauciones y prohibiciones exigidas. Además, es recomendable también que se realicen simulacros de incendio para preparar al personal. Estos equipos deben ser diseñados, instalados, mantenidos, inspeccionados e identificados de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas y aprobadas por la autoridad competente. Todo el equipo concebido para combatir incendios deben estar localizado en áreas adecuadas y debidamente señalizadas, como se mencionó. En cuanto al tema de instalaciones eléctricas, los requisitos que deben cumplirse durante las instalaciones eléctricas a efectos de proteger la seguridad y salud de los trabajadores son los siguientes. Todos los equipos e instalaciones eléctricas deben ser construidos, instalados y conservados de tal manera que prevengan el peligro de contacto eléctrico del empleado con los elementos del equipo, así como frente al riesgo de incendio. En los trabajos de tendido de líneas de alta tensión, se debe emplear personal capacitado, autorizado y dotado de equipo de protección personal, materiales y herramientas adecuadas al riesgo. Los materiales a usarse en instalaciones y equipos eléctricos se seleccionarán de acuerdo a la tensión con la que se trabaje, la carga y otras condiciones particulares de instalación del equipo. Todas las subestaciones eléctricas deben estar aisladas y restringidas únicamente a personas autorizadas. Y para que las instalaciones eléctricas en ambientes inflamables o explosivos sean seguras, se debe tener en cuenta algunos
requisitos. Los aparatos eléctricos deben ser excluidos, los motores eléctricos deben ser de un tipo antiexplosivo aprobado y los conductores eléctricos para los aparatos antiexplosivos tienen que estar instalados en tubos de acero enteramente enroscados o constituidos por cables blindados revestidos de acero. El trabajo en espacios confinados. En este tema, tanto el empleado como el empleador deben cumplir con una serie de obligaciones, de las cuales las más importantes son que los empleadores deben dotar de equipos de protección personal a los trabajadores y también se debe realizar un análisis previo antes de iniciar con el trabajo. En cuanto a los trabajadores, estos deben preservar su propia seguridad, obviamente, usando de manera obligatoria los equipos de protección y mantener comunicado al supervisor de su situación en todo momento en caso de existir alguna emergencia. Como podemos ver en la imagen, al ingreso a un espacio confinado siempre se quedan dos personas que están constantemente controlando el equipo de protección. Em, Durante el análisis y evaluación también de los espacios confinados se debe identificar si existen sustancias tóxicas o nocivas, si la atmósfera es explosiva o si existe insuficiencia o saturación de oxígeno para aplicar los mecanismos de protección necesarios en cada caso. Para autorizar este tipo de trabajos en espacios confinados, se debe realizar el permiso de trabajo para que el trabajador esté autorizado de acceder a una zona con una atmósfera de alto riesgo. Además, la capacitación a los trabajadores es muy importante para que los mismos sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado, cómo usar el equipo de protección personal y la gravedad de los riesgos que existen o existentes para que se disminuya la probabilidad de una ocurrencia de accidente. Es muy importante que para este tipo de trabajos el personal elegido no sea claustrofóbico ni temerario, que tenga una buena condición física y mental y que se encuentre en un rango de edad de los 18 y 50 años. Eh, el área con atmósfera explosiva o inflamable, ARTEX, en el cual para eliminar o disminuir los riesgos en este tipo de espacios, eh, se pueden dar algunas recomendaciones, ya que las instalaciones en este tipo de áreas deben contar sí o sí con un sistema de alarmas, con salidas de emergencia adecuadas y suficientes que permitan una ágil y segura evacuación del personal del centro. En este tipo de establecimientos está terminantemente prohibido fumar, introducir fósforos, objetos incandescentes o cualquier otra sustancia o artefacto que pueda desencadenar un incendio o una explosión. Adicionalmente, se recomienda también que se deben colocar en lugares bien visibles avisos de precaución a estos efectos. En cuanto al apartado de consulta y participación, en este apartado se indica la creación del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional, para el cual se debe cumplir con algunos requisitos en tema de organización, composición y funcionamiento de estos organismos internos de participación y consulta. En nuestro país, toda empresa que emplee 10 o más trabajadores debe formar en el seno de su empresa un comité mixto de higiene y seguridad ocupacional. Las funciones que deben cumplir estos comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional son los siguientes. El primero es que debe cumplir y hacer cumplir en la empresa la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Segundo punto es que debe permanecer constantemente informado sobre las condiciones de trabajo, el ambiente laboral, el funcionamiento y conservación de la maquinaria, equipo e implementos de protección personal. Y finalmente, debe conocer y analizar las causas de todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que ocurran en la empresa, proponiendo posibles soluciones. Vigilancia de la salud. Es importante que el empresario, además de organizar, debe llevar a cabo un examen médico a los trabajadores a su cargo en el momento de su ingreso en la organización, es decir, de forma previa a la incorporación del trabajador. Ahora bien, en aquellas empresas que no dispongan de un servicio médico propio, se concede un plazo de 30 días desde la fecha de incorporación para la realización del examen médico. Sin embargo, también el empleador debe realizar estos controles médicos al personal, tomando en cuenta el tipo de riesgo a los que se exponen, como por ejemplo
el personal que por razón de trabajo está expuesto permanentemente a radiaciones ionizantes. De manera obligatoria, este debe ser controlado a través de exámenes médicos periódicos. En las medidas de emergencia, eh, en caso de existirse o materializarse algún accidente laboral o enfermedad profesional en el centro de trabajo, es responsabilidad del empresario proporcionar a la víctima la asistencia médica y farmacéutica necesaria. Asimismo, los trabajadores testigos de los accidentes deberán acudir sin demora en busca de auxilios sanitarios más próximos, sin perjuicio de la obligación patronal que se mencionó anteriormente. La asistencia que debe prestarse a la víctima comprende la atención médica y quirúrgica, los medicamentos y en general los aparatos ortopédicos y todos los medios terapéuticos necesarios para el tratamiento médico prescrito. Si en el lugar de trabajo no pudiera disponerse en condiciones adecuadas de la asistencia médica y farmacéutica, el empresario tiene la obligación de trasladar bajo su coste al trabajador a un centro asistencial u hospitalario. En cuanto a la notificación o investigación de los accidentes de trabajo, es responsabilidad netamente del empresario notificar todo accidente de trabajo ocurrido en uno de los establecimientos. Esta comunicación podrá ser llevada a cabo por este de forma directa o bien delegándola a un representante o empleado a cargo de la atención, dirección o vigilancia de los trabajos. La comunicación de los accidentes de trabajo debe realizarse dentro de las 24 horas hábiles a contar desde el momento en que se tuvo conocimiento de tal suceso. Por su parte, la víctima, si es que existe la posibilidad, también puede informar del accidente al empresario o cualquiera de las autoridades anteriormente indicadas. Además, las denuncias de un accidente de trabajo podrán hacerse provisionalmente por teléfono u otros medios. Una vez recibida la denuncia, la autoridad procederá a recabar la información necesaria, la cual se efectuará a ser posible en el mismo lugar donde ocurrió el accidente y en el lugar donde se encuentre la persona accidentada, de considerarse necesario, claro. Equipos de trabajo. Existen algunos requisitos para los equipos de trabajo y son que todas las partes móviles y motores primarios, así como otras partes peligrosas que puedan tener los equipos, deben disponer de resguardos que las protejan, como podemos ver ahí en la imagen superior derecha. Queda prohibido vender, fabricar, alquilar o ceder cualquier máquina, equipo, herramienta y otro que se vaya a utilizar directamente en el proceso de producción y que no estén adecuadamente provistos de dispositivos de seguridad. Todo empresario debe informar a los trabajadores acerca de los peligros que entraña la utilización de las máquinas y las precauciones que deben adoptar. Todos los dispositivos de resguardo, protección deben ser inspeccionados y mantenidos periódicamente. Y finalmente, ninguna persona podrá inutilizar o anular los resguardos o dispositivos de seguridad que protejan una máquina o parte de la misma, que sea peligrosa. En las tareas de mantenimiento o reparación, obvio, se puede o está autorizado quitar estos tipos de resguardos de seguridad. Cualquier operario o empleado debe informar inmediatamente a su superior sobre los defectos o deficiencias o averías que existan en alguna maquinaria o resguardo del aparato o dispositivo de seguridad. Equipos de protección personal. Eh, Los equipos de protección personal son aquellos complementos o sustitutivos de la ropa de trabajo cuya función es estrictamente la de proteger al individuo frente a uno o más riesgos derivados de su trabajo, y es responsabilidad del empresario colocar a disposición de los trabajadores los equipos de protección personal necesarios para el desarrollo de sus tareas en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud. El uso de los equipos de protección personal es obligatorio en aquellos casos en los que se identifique la existencia de riesgos permanentes a los que puedan estar expuestos uno o más trabajadores, a fin de asegurar o garantizar una protección eficaz frente al riesgo correspondiente. A continuación se pueden mencionar algunos de los equipos de protección personal más conocidos que brindan protección a determinadas partes del cuerpo. Tenemos la protección de la cabeza, que normalmente se usa el casco. Estos deben ser proporcionados a aquellos trabajadores que están expuestos al riesgo de caída de objetos o materiales y otros golpes a la cabeza, incluyendo los que pudieran sobrevenir a consecuencias de caída del trabajador en altura, como se mencionó. Protección de la vista.
Se usan los lentes de protección y se los debe brindar a trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en riesgo sus ojos. La protección del oído. Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar dotados de protectores auditivos. En la protección al torso, se hace uso de mandiles industriales, cinturones de seguridad y arneses, de los cuales estos últimos deben tener las siguientes características. Deben tener por lo menos 12 centímetros de ancho y 6 milímetros de espesor. Las cuerdas salvavidas deben contar con una cuerda de buena calidad y la resistencia a la rotura de por lo menos 1150 kilos. Los cinturones, accesorios y herrajes deben ser examinados en intervalos frecuentes y aquellas partes defectuosas deben ser inmediatamente reemplazadas. Todos los accesorios y fijaciones a un cinturón de seguridad deben ser capaces de soportar una carga de por lo menos igual a la resistencia de la rotura especificada para el cinturón. En cuanto a las protecciones de extremidades superiores, se hace uso de guantes, mangas o mitones seleccionados para prevenir riesgos existentes y a la vez estos deben evitar la dificultad de movimiento del trabajador. Aquellas personas o trabajadores que operen taladros, prensas y otros equipos en los cuales el guante pueda ser atrapado por partes del movimiento no deben ser usados. En cuanto a las protecciones en las extremidades inferiores, se hace uso de los calzados, botas, polainas, rodilleras o musleras seleccionadas eh, a fin de prevenir los riesgos existentes, obviamente, y además deben asegurar la facilidad de movimiento del trabajador. En cuanto a los aparatos o equipos de protección respiratorios, se pueden mencionar los más usados en tema de seguridad industrial y los que están establecidos en la norma 16998, que son la mascarilla para aerosoles, los respiradores de caucho químico o cartucho químico, perdón, las mascarillas abastecidas de aire y los aparatos de respiración autónoma. Los aparatos de protección respiratoria se usarán solo en casos de emergencia o cuando la naturaleza del proceso no permita una alternativa de protección más cómoda para el trabajador. En cuanto al tema de manipulación de cargas, todos los elementos, mecanismos y accesorios de todos los aparatos de manejo y transporte de materiales deben ser de buena calidad, de material sólido y de resistencia adecuada. Deben conservarse en perfecto estado de funcionamiento, ser inspeccionados por lo menos una vez a la semana por el operario u otra persona competente y resguardados apropiadamente con todos los dispositivos de seguridad. Además, no es permitido sobrecargar los aparatos para izar por sobre la carga máxima útil. Además, antes de dar la señal para izar una carga, la persona encargada de señalizar al, al que está manipulando el equipo de izaje debe asegurarse de que todos los cables, cadenas, slingas y demás aditamentos estén apropiadamente aplicados a la carga y asegurados al gancho de izar. Debe comprobar que la carga esté apropiadamente equilibrada y que no entre en contacto con ningún otro objeto de manera que parte de la carga o del objeto pueda desplazarse. Y además debe asegurarse que los demás trabajadores del área no estén en peligro. En cuanto al tema de agentes químicos, como se dispone en la Ley 16998, todo ambiente de trabajo que manipule agentes químicos debe ser inspeccionado periódicamente en intervalos tan frecuentes como sea necesario para garantizar que las concentraciones de las sustancias peligrosas se mantienen dentro de los límites permisibles de exposición. Los recipientes que contengan sustancias peligrosas deben estar pintados, marcados y provistos de etiquetas específicas para que sean fácilmente identificadas y reconocidas por los trabajadores, como podemos ver algunas etiquetas y señalizaciones en las imágenes. Para las sustancias corrosivas, los trabajadores disponen de bombas y las cuales usarán para vaciar los recipientes de líquidos corrosivos que no estén provistos de grifos para su vaciado. El transporte de este tipo de líquido corrosivo debe realizarse en carretillas especiales con dispositivos de sujeción. En caso de que se desprenda accidentalmente este tipo de sustancia, debe ser evacuada la zona cuanto antes. Para las sustancias infecciosas,
incitantes o tóxicas, se debe instalar un dispositivo de seguridad y alarma en los casos en los que se desprendan cantidades peligrosas de dichas sustancias. En cuanto a los equipos y herramientas usados en la manipulación de este tipo de sustancias, deben ser escrupulosamente limpiadas y desinfectadas sistemáticamente por parte de los empleados que los utilizan. Además, está prohibida la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas y tabaco en los lugares donde existan sustancias irritantes, tóxicas o infecciosas. En la imagen también podemos ver algunos de equipos de protección que hace un uso del personal para la manipulación de este tipo de sustancias. En cuanto a los agentes físicos, como ruido, vibraciones, iluminación, etcétera, es muy importante, por ejemplo, que donde exista mucho ruido o vibraciones excesivas, estos sean disminuidos a valores aceptables por medios adecuados de ingeniería o caso contrario, se debe dotar al personal expuesto con elementos de protección y dar periodos de pausa o descanso para evitar lesiones. Una adecuada temperatura, humedad y ventilación también es importante en el lugar de trabajo. Es por eso que debe proveerse ventilación natural o mecánica a todas las zonas ocupadas para garantizar en la medida de lo posible un ambiente saludable. Otra situación de riesgo físico es la iluminación, la cual debe ser adecuada para permitir la ejecución de todos los trabajos necesarios de modo seguro y sin riesgo para la visión. En cuanto a los agentes biológicos, los empleados que trabajan con este tipo de sustancias, es necesario que el empleador realice una evaluación de riesgos con el objetivo de determinar los posibles efectos negativos para la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica, los cuales son derivados de la actividad que se realiza con estos organismos genéticamente modificados. Segundo, debe determinarse la factibilidad de las medidas de gestión propuestas por la empresa. Y tercero, se determina la clasificación de los organismos genéticamente modificados, los cuales pueden ser del tipo grupo 1, que son los de bajo riesgo, es decir, que no causan enfermedades a las personas ni a los animales y plantas. Y se determina si es de grupo 2 cuando estos son de alto riesgo y pueden causar enfermedades a las personas, animales y plantas. La ropa de protección contra agentes biológicos designa bien un traje o un conjunto de prendas que tienen como fin aislar distintas partes del cuerpo para que la piel no entre en contacto con los agentes biológicos que pudieran estar presentes en el lugar de trabajo. En caso de una fuga o exposición de este tipo de agentes, el personal debe ser revisado inmediatamente por un especialista médico y si existe la necesidad se los debe poner en cuarentena para evitar contagio de la enfermedad. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son una radiación electromagnética o corpuscular que son capaces de producir iones directa o indirectamente a través de su paso por la materia. En caso de existir algún accidente donde el trabajador haya estado expuesto a este tipo de radiación, se debe notificar a las autoridades médicas competentes para que éstas adopten las medidas de tratamiento apropiadas y formulen recomendaciones. Algunas medidas preventivas que se deberían aplicar son las siguientes. Toda fuente de radiación ionizante debe contar con blindaje integral y protección. Deberán aplicarse las medidas técnicas organizativas que eviten que ninguna persona pueda ser expuesta deliberada o inútilmente y sin protección adecuada a radiaciones ionizantes. Todos los dispositivos de protección instalados en equipos y aparatos que generen radiaciones ionizantes deben ser revisados e inspeccionados periódicamente por personal competente y autorizado. Y todo el personal que por razón de trabajo esté expuesto permanentemente a radiaciones ionizantes debe ser controlado a través de exámenes médicos periódicos. En cuanto a las radiaciones no ionizantes, no son considerados de alto riesgo y gran parte de ellas no producen ninguna enfermedad. Algunos ejemplos que se pueden dar de este tipo de radiación son las ondas de radio, los microondas, los láseres, la luz infrarroja o la ultravioleta. En el tema de riesgos ergonómicos, se puede decir que son aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños a la salud. Para evitar este tipo de daños es recomendable que los trabajadores sean instruidos sobre los movimientos y esfuerzos que ejecuten durante su jornada, con el objetivo
de prevenir lesiones por sobreesfuerzo o fatiga. Algunos consejos para evitar cualquier lesión por este tipo de riesgo serían los siguientes: tener un soporte en la espalda y asegurarse que la espalda esté totalmente recargada. Las caderas y rodillas deben tener una flexión de 90 grados, los pies deben estar apoyados en el piso y se debe evitar mover constantemente la cabeza o el cuello, perdón, además de evitar el cuello adelantado normalmente que se hace cuando estamos frente a la máquina o computadora, ¿no? En cuanto a las infracciones y sanciones, que es el punto final de nuestro tema, todo acto y omisión cometido por el empresario y que constituya una vulneración dolosa de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, se debe emitir una sanción o una multa económica, las cuales normalmente están comprendidas dentro del rango de 1.000 y 500.000 bolivianos. Dentro de este intervalo también se interpondrá una cuantía económica u otra en función de la gravedad de las faltas cometidas, perdón, las consecuencias de ellas generadas, el número de trabajadores afectados y el tamaño de la empresa. Asimismo, los trabajadores también pueden ser sancionados a causa del incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. En estos casos, se interpone una multa cuya cuantía no podrá superar en ninguno de los casos los 15 días de salario. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a la presentación de nuestro tema de reglamentos técnicos obligatorios de seguridad. Muchas gracias por su atención.